Efesios 6, versículo 10 al 13, hermano, pueden ir buscándolo. Efesios 6, versículo 10 al 13, dice de la siguiente manera: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho esto, estar firmes. Hace un tiempo atrás salió la trilogía y luego siguieron algunas películas de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Y yo recuerdo que esas películas me fascinaron, me gustaron mucho. De hecho, le regalé la trilogía a mi esposa. Y ella me miró como que, ajá, regalo para ti, pero para mí. Y la obligué a verlas, literalmente. Y dije, si tú no has visto esto, tú tienes que nacer de nuevo. Ella me dijo que se sentó y decía, estas películas no se acaban. Son largas. Pero en estas películas me gustaba mucho estas escenas de cuando se enfrentaban en las guerras. Uno veía estos ejércitos grandes. Y de hecho ya se me olvidó hasta los nombres. Fue hace tanto tiempo que vi la película. No recuerdo cómo se llaman los animalitos Jesús. Versus las otras personas. El punto de cualquier película de guerra, cualquier película de que veamos batalla y guerra, a mí me impresiona mucho cuando da esas escenas que sale todo el ejército y de momento sale el líder y toca la trompeta y todos corren a caballo y van corriendo y vienen con la espada y ¡pam! Y empiezan a matarse unos a otros. Esa es la realidad. Y esas escenas me impactaron mucho. Ver la armadura de los que batallaban. Se ponían apresto de metal, después encima algo duro de aluminio, tenían su escudo, tenían su espada larga pesada, habían herreros que preparaban las espadas, se ponían un casco, estaban armados por todos lados, nada más se le veían los ojitos y veía esa lluvia de flechas cayendo y todos mataban a todos y escopiándose. Y uno ve estas películas y dice, y es tan distante de nuestra realidad que nos entretenemos, por decirlo de una manera. Pero yo creo que hoy es importante que nosotros, más que ver una película de guerra, o más que ver todas estas escenas e imaginárnoslas y recordarlas, es necesario esta exhortación que hace la palabra. Porque a pesar de que no tenemos una guerra física ahora mismo, hay una guerra espiritual que se está librando ahora mismo. Por lo tanto, hoy vamos a ver, como título de esta predicación, estad firmes, la fuerza y defensa del cristiano contra el diablo. Estad firmes es el tema, la fuerza y defensa del cristiano contra el diablo. Así que nosotros veremos hoy tres cosas. En primer lugar, la necesidad de esta exhortación. En segundo lugar, cómo o fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en tercer lugar, revistiéndonos con la armadura de Dios. Esas son las tres cosas que vamos a ver. Y la realidad es que esto es una necesaria exhortación. Es una necesaria exhortación. Miren el pasaje como dice en el versículo 10. Usted ve esa palabra que se traduce y dice, por lo demás, ¿lo ven ahí? Por lo demás, fortalezcase en el Señor. Esa palabra por lo demás se traduce como finalmente. Como diciéndonos Pablo, antes que yo termine toda esta exhortación de la carta, tengo que decirle esto a ustedes. Es una necesaria exhortación la que vamos a ver hoy, o la que Pablo nos hace en este pasaje. Nos dice finalmente. Y lo que va a hacer Pablo en esta carta, o esta parte de la carta, es añadir una perspectiva adicional a todo lo que nos ha dicho desde el comienzo de la carta. Es como antes de cerrar su exhortación, hey, recuerden esto. Eso es lo que está haciendo Pablo ahora. Finalmente, por lo demás.
Y recordando que estamos en la parte final de la carta, los primeros 3 capítulos nos exhorta acerca de las verdades del Evangelio. Hemos sido bendecidos en Cristo. Dios nos ha escogido en Cristo, nos ha adoptado en Cristo, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su herencia, nos salvó del pecado, nos escogió, nos unió a un solo pueblo, judíos y gentiles, la misma herencia. Todos juntos somos el pueblo de Dios. Luego nos dice en el capítulo 4, vivan de esta manera porque ustedes han recibido esto en la iglesia en unidad, en la sociedad como luz, en la familia, matrimonios, hijos, en sus trabajos, pero recuerden que hay una necesidad de permanecer firmes. Eso es lo que está haciendo Pablo ahora. No ignoren, en otras palabras, que tenemos un enemigo. Eso es lo que está haciendo Pablo con esta exhortación. Y yo tengo que recalcar lo importante aquí, que lamentablemente en muchos círculos evangélicos ha habido un sobreénfasis en la guerra espiritual de los años pasados. La realidad es que muchos círculos evangélicos parecen hablar más del diablo que de Cristo. Y siempre están el diablo, los demonios, el diablo, los demonios. Predican más al diablo que a Cristo. Eso está mal, es un sobreénfasis que está mal. Aquí no predicamos ni del diablo ni de Cristo, ni del diablo ni de los demonios. Aquí predicamos a Cristo. Pero muchas veces hemos visto en el pasado que se ha hecho un sobreénfasis en eso. Hablan hasta con los demonios, ¿cómo te llamas? Y pegan a... Ven demonios en Coca-Cola, ven demonios en todo, ven demonios en todos lados. Todo es el diablo, Pequé es el diablo, todo era el diablo. Hay un meme que decía, no recuerdo la palabra, pero era como la imagen del diablo diciendo, en la casa yo no sé, pero todo el mundo me culpa a mí de sus pecados. Porque todo el mundo caía y ahora todo es el diablo. Y ha habido un sobreénfasis equivocado sobre eso. Ha habido un sobreénfasis. Pero el problema es que nosotros, y especialmente nosotros los reformados, cuando hay un sobreénfasis, ¿qué hacemos? Nos vamos al otro lado y borramos del mapa los temas que la Biblia nos trae. Entonces, como queremos corregir, brincamos al otro lado, ignoramos el tema, pero gloria al Señor por la predicación expositiva. Porque pone en justa perspectiva cada uno de los temas importantes para el cristiano. Tanto como la salvación por gracia, como vimos en los primeros 3 capítulos, tanto como la responsabilidad humana, como vimos en los capítulos 4, 5 y 6, tanto como la guerra espiritual, que está en el capítulo 6. Sigue siendo palabra de Dios. Sigue siendo palabra de Dios. Y el mensaje que necesitaba la iglesia en Éfeso es el mensaje que nosotros necesitamos. Así que nosotros no vamos a ignorar el tema. Tenemos que manejar este tema a la luz de las Escrituras. El tema de la guerra espiritual a la luz de las Escrituras. Pero yo quiero que, para que entendamos, porque esto fue escrito para la iglesia ¿dónde? En Éfeso. Por lo tanto, tenemos que entender cómo ellos vieron esta exhortación para entender qué aplicaciones tenemos para nosotros hoy de esta misma exhortación. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que que la iglesia de Éfeso se fundó en el capítulo 19 de Hechos. Vayan conmigo un momento. Usualmente no hago esto, pero yo creo que es importante que vayamos nuevamente a cómo se fundó la iglesia de Éfeso, bajo qué contexto se fundó la iglesia de Éfeso, para entender por qué Pablo trae este tema tan importante para ellos. Hechos 19. Pablo llega a Éfeso, se encuentra con unos discípulos que no habían recibido el Espíritu Santo y le dicen en qué nombre fueron bautizados, en el bautismo de Juan. Sabemos que estamos en una época de transición, por lo tanto había un bautismo de Juan, el bautismo de Jesús. Entonces los bautiza con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, reciben y Pablo comienza a sanar a enfermos, comienza a reprender demonios, porque la ciudad de Éfeso era altamente dada a la magia negra y a los poderes y al misticismo, y Dios usa poderosamente a Pablo para darle testimonio a esa región de Éfeso de que él era mensajero del mensaje verdadero de Dios. Pero sucede algo. De hecho, él se mete a una sinagoga, predica por 3 meses, continúa hablando abiertamente de Dios, versículo 8, ¿lo ven ahí? Se fue a la escuela de Tirano, estuvo por años allí predicando la palabra del Señor. Versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, lo vemos ahí. Pero, vemos en el versículo 13 que había unos exorcistas ambulantes que se aparecieron por allí, en Éfeso. Invocaron el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, estoy en el versículo 13, les ordeno a que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica.
¿Y qué les respondió el Espíritu a ellos? Versículo 15. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y dice el versículo 16, mire lo que Dios utilizó para traer un avivamiento a este lugar. El hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron, miren las palabras, dominó, pudo más, huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 17. Supieron esto todos los habitantes ¿de dónde? De Éfeso, tanto judíos como griegos. ¿Y qué sucedió? El temor se apoderó de todos ellos y el nombre de Jesús era exaltado. Así que esta iglesia se fundó bajo el contexto del temor de Dios que vino por un demonio que le dio una paliza a unos hombres que estaban reprendiendo el nombre de Jesús y de Pablo, que con los demonios ellos no conocían. Y Pablo tiene esto en mente cuando está escribiendo esta carta, porque eso fue lo que pasó allí. O sea, en la mente de la iglesia de Éfeso quedó marcada la realidad del poder de los demonios. Eso estaba claro en ellos. Pero también quedó marcada la realidad del poder de Dios sobre ellos cuando usaba a Pablo. Pero ellos vieron el contraste de un hombre lleno del Espíritu y el contraste de unos hombres que no estaban llenos del Espíritu. ¿Y cuál fue la diferencia en cuando se enfrentaron a estos poderes malignos? En otras palabras, Pablo le recuerda a los creyentes en Éfeso, por medio de esta exhortación final de la carta, lo que ellos vivieron en Hechos 19, lo que acabamos de leer. Y que no deben descuidar la realidad del mundo espiritual, su poder y la necesidad de estar firmes con la armadura para no terminar como estos hombres. Yo sé que esto fue físicamente, ellos terminaron desnudos y heridos, pero ¿saben qué? Yo creo que eso es una parábola de cómo terminan los creyentes que no están llenos y firmes del Espíritu ante las acechanzas del diablo, desnudos y heridos. Por eso es importante, en segundo lugar, entonces, que veamos que nos fortalezcamos en el Señor. ¿Vieron la necesidad de la exhortación? Es necesaria esta exhortación, por eso él dice, por lo demás, finalmente esto es importante, ustedes vivieron esto, ustedes vieron el contraste, mira cómo terminan aquellos que se enfrentan al poder de las tinieblas sin estar preparados, mira cómo Dios usa, o mira cómo terminan aquellos que están firmes con la armadura de Dios ante las acechanzas del mal. Heridos y desnudos, fortalecidos en el Señor. Por lo tanto, veamos en segundo lugar, entonces, ante la realidad, iglesia de Éfeso, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10, mírenlo ahí. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo primero que el texto nos llama a hacer entonces, ante la realidad de que somos creyentes, que no hemos sido escogidos, una nueva creación y tenemos una nueva identidad, y que tenemos una forma de vivir, es que nosotros nos podamos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta palabra que se traduce como fortalecerse también se puede traducir como sean fuertes. Ustedes lo ven en algunas traducciones, o en griego, háganse fuertes. Pero hay un detalle adicional que no se ve a simple vista que tenemos que ver de este pasaje. Porque nosotros podemos llegar a pensar que la manera en que nosotros nos fortalecemos es como cuando vamos a un gym, un gimnasio, estamos haciendo ejercicio. Hacemos nuestra rutina, nos tomamos nuestros aminoácidos y yo soy el que hago y la fuerza viene de mí y yo soy el que me siento hinchado y ustedes ven estos músculos. Por eso los gimnasios no se van a vaciar, porque es una adoración al ego. Mi cuerpo yo lo creé, esto es mío. Y a la gente le encanta el hedonismo, adorarse a ellos mismos. Eso es otro tema, no voy a entrar a eso. Pero el punto es que llegamos a pensar de esa misma manera con el aspecto cristiano. Yo me fortalezco si yo hago, viene de mí esa fortaleza. Pero no, el texto no nos permite pensar en eso, porque dice fortalezcanse en el Señor, no en ustedes. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de tu fuerza, no, de su fuerza, no de la tuya. Por eso este verbo no debe leerse de modo activo, sino de manera pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros lo leemos de manera pasiva, la acción se recibe.
Esa fortaleza es algo que recibimos de otra persona. En otras palabras, nuestra fortaleza espiritual, nuestra fuente de poder no proviene de alguien o de mí, sino proviene de Cristo. No proviene de alguna cosa, proviene de Cristo. Y ustedes saben que no es la primera vez que Pablo habla de fortalecernos en el Señor. Efesios 1:18, ¿recuerdan? Cuando Pablo ora, dice que quieren que sus ojos sean abiertos, iluminados, versículo 19, para que sepan la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo, hace unos capítulos atrás, recuerden que esta carta se leyó completa de un cantazo en Efesios. Nosotros estamos, ¿verdad? Ya hace un año se predicó de esto. Pero hace un año nosotros predicamos de cómo Pablo le decía a ellos, oye, quiero que ustedes, yo oro para que sus ojos les sean abiertos y vean toda la supereminente fuerza y grandeza de su poder para ustedes espiritual que hay. Eso es lo que dice el versículo 19. De hecho, Pablo nos dice que esa fuerza, ese poder fue la cobró en Cristo para resucitarle de los muertos. Y dice ahora que está disponible para los creyentes. Por lo tanto, mi hermano, este mandato de fortalecernos, aunque en un sentido es un mandato, y vamos a ver esa parte ya mismo, en el Señor viene del hecho de que estamos en Cristo. O sea, no solo hemos sido salvados, adoptados, recibido la herencia, sino que en el Señor, tenemos ya a nuestro favor un arsenal, un tanque infinito de poder espiritual, porque estamos en Él. Ese es el punto. O sea, el pasaje nos presenta que hay un mundo espiritual de maldad. Sí, claro que sí. Pero Dios no nos ha dejado desarmados a nosotros. Dios no nos ha dejado desarmados. Él nos ha dado el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros para darnos victoria en medio de la lucha. ¿Usted cree eso? Porque dice que es para los que creen. Para nosotros los que creemos, dice ahí. Ahora bien, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Porque se escucha bonito, pastor, eso se escucha bien, que yo tengo un tanque súper grande, infinito de poder, una reserva grande de poder, pero ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? Algunos dicen, bueno, siéntate y deja que Dios haga, porque Él es el que te va a fortalecer, tú solo descansa. Yo creo que el pasaje no nos sugiere eso, sino que siempre presenta la Biblia la santa tensión que no podemos desarmar. Porque si desarmamos la santa tensión de que la fortaleza proviene de Dios, pero que también al mismo tiempo esa fortaleza que proviene solamente única de Dios, se nos hace disponible y efectiva cuando hacemos uso de los medios de gracia, perdimos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir lo que acabo de decir? El pasaje no sugiere simplemente que descansemos para recibir la fuerza de Dios. El pasaje sugiere que la fortaleza viene de Dios por medio de los medios de gracia que Él te ha dado para fortalecerte, que es la armadura de Dios. Un comentarista dice de esto que sed fuerte debería interpretarse como una voz pasiva, resaltando la idea de recibir la fuente externa de poder. No obstante, es imperativo, implica el deseo y la acción por parte de los oyentes, o sea, tuya y mía, de buscar a Dios y presentarse ante Él para que nos llene de poder. Pablo está llamando a su lector a una relación de dependencia y no a recurrir a su propia fuerza interna. Es precisamente mediante una relación con Cristo resucitado y ascendido como en el cielo como los creyentes encuentran su fortaleza. El poder no es tuyo, pero es por medio de la dependencia de Él que tú te fortaleces. Por lo tanto, nuestra fortaleza espiritual proviene de nuestra unión con Cristo. Y esto es lo primero que tenemos que entender. Estamos en el punto de fortalecernos en el Señor. Nuestra fortaleza espiritual proviene necesariamente de que estamos unidos a Cristo. No proviene de tu desempeño, necesariamente de tu conocimiento, de lo que tú puedas hacer, de tus habilidades. No proviene la fortaleza tuya de eso. El diablo se te ríe en la cara si tú le citas a Calvino. De ahí no viene el poder espiritual. El poder espiritual viene del Señor y nos hacemos de ese poder espiritual cuando cultivamos una relación activa con Él. Fortalezcase en el Señor y por su fuerza significa que toda la fuerza proviene de Él y de nuestra unión con Él. Y al mismo tiempo significa
que como creyentes tenemos el deber de participar de las formas que Dios ha establecido para fortalecernos espiritualmente. No es ni una ni la otra, son las dos. Y hasta aquí en este segundo punto quiero aplicar algunas cosas, mi hermano, que yo creo que el pasaje nos está llamando. La primera pregunta es, mi hermano, ¿estamos siendo fortalecidos en Cristo o estamos viviendo la vida cristiana en nuestra propia fuerza? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Porque yo creo que el pasaje nos cita de un enemigo muy poderoso. Nos cita de un enemigo muy poderoso. Y el texto no nos llama a confiar en nuestras habilidades, no nos llama a decir, oye, tú eres un tipo bien inteligente, confía en eso. Oye, tú tienes astucia, tú te criaste en la calle, confía en tus decisiones. No, confía en tu corazón. El texto no nos llama a decir eso. El texto no nos dice fortalécete en todo el conocimiento que tienes. Fortalécete. No. El texto nos llama a fortalecernos en el Señor. La pregunta que tenemos que hacer, ¿no estamos siendo fortalecidos en el Señor o en nuestra propia fuerza? Pero ¿cómo se ve eso en nuestra vida cristiana? Claramente, mi hermano, se ve primeramente, y miren esto, el primer punto, no es corriendo a hacer, es corriendo a creer primero. ¿A qué te refieres, Víctor? ¿Cómo que a creer? Bueno, mis hermanos, lo primero que nosotros ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor? Es entendiendo que estamos en Él y en nuestra unión con Él. Es creyendo el Evangelio. Una y otra vez, mi hermano, una y otra vez tú y yo necesitamos predicarle a nuestro corazón mañana, tarde y noche. Recuérdate el Evangelio. Alma mía, recuérdate el Dios que te creó, que es grande, santo, temible y justo, que no hay nadie como Él. Alma mía, recuérdate que eres un pecador, que no merecías su amor, que estabas muerto en tus delitos y pecados, que tus mejores acciones eran una abominación para Él, pero que a pesar de tu pecado, alma mía, recuérdate que la palabra de Dios dice que Él es rico en misericordia y por gracia de su gran amor que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros tenemos, la batalla espiritual comienza cuando nosotros creemos el Evangelio en nuestro corazón. Por eso dice, fortalezcanse en el Señor primeramente. No en la lectura de la palabra primeramente, o no en la oración, o no en el culto, en el Señor, en la realidad de tu unión con Cristo primeramente. Porque ese es el cimiento y el fundamento de nuestra fortaleza, mi hermano. Tenemos que recordarle a nuestra alma una y otra vez que ya no hay condenación, que ya no hay culpa, que ya no soy extranjero, soy un hijo de Dios. Tenemos que recordarle a nuestra alma todos los días que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que me ha dado por medio de su Espíritu Santo. Tenemos que predicarle a nuestra alma una y otra vez, hey, recuerda de su amor, Él te ha amado con amor eterno. Y ha prometido no dejarte, no abandonarte, y que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Nosotros tenemos que predicarnos todos los días eso, porque la primera alma que el diablo usa en contra de los creyentes es la duda del amor de Dios. Y si usted se come ese gancho, perdió. ¿Acaso no fue lo que le dijo a Jesús? Si eres hijo de Dios. Dios le acaba de decir a Jesús en el bautismo, este es mi hijo amado. ¿Sabe qué le dijo el diablo? Si tú eres hijo de Dios, ¿qué tú haces en un desierto con hambre? Sembrando dudas del amor de Dios, de la paternidad de Dios. Y eso es lo que hace el diablo con los creyentes. Le quiere sembrar la duda del Evangelio. Y tenemos que predicarnos una y otra vez, fortalecernos en el Señor antes de prepararnos para la batalla. Es más, no podemos ni siquiera pensar en la batalla espiritual que tenemos de frente si primero no estamos seguros del amor de Dios. ¿Cómo tú vas a correr esta carrera pensando que el Señor te va a abandonar? Por muchos años, el evangelio del legalismo me mantuvo lejos del amor de Dios. Porque cada vez que yo pecaba, yo decía que Dios no me puede amar, porque yo soy demasiado pecador. Y no encontraba fuerza para levantarme, y venían esas depresiones espirituales, y volvía a un culto de avivamiento, y decía, pues ahora me entrego nuevamente, pero vuelvo y peco. Una esquizofrenia espiritual. Pero el verdadero evangelio de la gracia del Señor nos recuerda que su amor no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Que no importa cuán dura sea la batalla y cuán recia sea, el Señor no te va a dejar solo, porque Él ha prometido que aquellos que eligió desde delante de la fundación del mundo lo resucitarán en el día postrero. Y créeme que Dios es veraz. Dios no va a fallar en su promesa. No va a fallar en su promesa.
Nuestras derrotas en contra del enemigo y el pecado comienzan cuando nuestra alma inquieta comienza a dudar del amor de Dios para con nosotros. Ahí comienza nuestra derrota. Yo recuerdo los field days que mi papá iba. Yo lo miraba rápido a los bleachers a ver si me estaba mirando. Y como yo sabía que mi papá me estaba mirando, yo corría como un demente. Pues yo quería que mi papá me viera. De hecho, recuerdo que una vez llegué segundo, iba a primer lugar. Yo corría rápido antes, cuando muchacho. Pero yo recuerdo que mi papá estaba en la verja, lo veo, sigo corriendo. Pero de momento miro al lado a ver cuán rápido va el que está al lado mío. Y cuando miro para el lado, ahí perdí. Me pasó, ahí traje. Y mi papá me decía, tú sabes por qué perdiste, ¿verdad? Y te pasaron. Porque te desenfocaste de la meta y miraste para el lado. Pero yo saber que mi padre estaba allí me daba una fortaleza a mí. Me daba una fortaleza a mí. De la misma manera, mis hermanos, en esta batalla espiritual que tenemos contra el diablo y contra nuestro pecado, la única manera de enfrentar esta batalla espiritual es fortaleciéndonos en el Señor. Es confiando en su amor y en sus promesas. Una y otra vez. Sabes que mañana lunes te lo vas a tener que recordar otra vez. Y el miércoles de nuevo. Y el jueves otra vez. Y el viernes la noche de nuevo. Tienes que predicarte el evangelio una y otra vez. Porque serás un blanco fácil para las tentaciones de Satanás en el momento que tú comiences a dudar del amor de Dios para ti. Ahora bien, el texto no solamente nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, reconociendo su amor, su poder sobre nosotros y todo lo que tenemos, sino que dice el pasaje también que nos fortalecemos revistiéndonos de la armadura de Dios. Y este es el tercer y último punto. Por lo tanto, veamos en tercer lugar, revistámonos de la armadura de Dios. Versículo 11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes y todo de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Hermanos, la Escritura nos llama a nosotros los creyentes no solo a ampararnos en la gracia del Evangelio, sí tenemos que hacerlo, sí esa es la manera en que nos fortalecemos, sí, pero también nos llama a revestirnos de toda la armadura de Dios. No es una sin la otra, son las dos. Y en la próxima predicación vamos a ver cada aspecto de la armadura. Hoy no vamos a entrar en la armadura y todo lo que conlleva tener esa armadura, ¿verdad? Permítame dejar eso para la próxima vez y nos vamos a tener que predicar 2 horas. Pero lo único que quería que viéramos de la armadura hasta el momento es que se usa de manera metafórica para referirse a que perseveremos en la verdad de nuestra unión con Cristo, de las virtudes que Él nos dio para cultivar y de los recursos disponibles que tenemos en Cristo. Por lo tanto, la armadura de los creyentes es la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios y la oración. Esa es la armadura del creyente. Permítame predicar eso la próxima vez, pero permítame decirles que se nos manda a revestirnos, como se nos mandó en el capítulo 4:4 que memorizamos, ¿recuerdan? A revestirnos del nuevo hombre. Asimismo, a nosotros se nos manda como creyentes a fortalecernos en el Señor y revestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora bien, miren el pasaje, versículo 11. Él nos da el propósito, el para. Permítame enfocarme en este punto. ¿Para qué nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios? No solamente fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza, sino también vestirnos para poder estar firmes. Para poder estar firmes contra las insidias o otra versión, acechanzas del diablo. Aquí tenemos, mis hermanos, el propósito de este pasaje, llamarnos a vestirnos. Esta es la razón por la cual debemos vestirnos, estar firmes. No hay que descifrarlo, no hay que buscar detrás de palabras, no, claro, para que estés firme. Y por lo menos nos dice 2 cosas esto. Uno, que hay un creyente que puede estar firme y un creyente que no puede estar firme. Puede ser que no esté firme. Y 2,
Un creyente va a experimentar acechanzas. Eso es lo que dice el pasaje. De manera rápida podemos mirar. Ahora, esta palabra que se traduce como firme es rica en significado. Miren en el hebreo. Fiel, fuerte, confiable, probado, preparado, confirmado. En el griego esta palabra se traduce como erguido, firmeza, establecido, resistente y devoto. O sea, y es bien importante saber que en el griego no solamente implica una resistencia de estar firme simplemente cogiendo cantazos, sino estar firme implica defensa y ofensa, ambas. Se usaba para defenderse del ataque, pero también se utilizaba para adelantar un ataque hacia el oponente. Aquí no estamos describiendo a nosotros así, ¡ay, el diablo! No. La firmeza es una firmeza que camina hacia adelante en medio de la batalla. Que se defiende de los ataques, sí, claro que sí, pero que camina hacia adelante. Que camina hacia adelante. Y la otra palabra que me llama la atención aquí es la palabra insidias. Mira lo que dice el texto, para que podáis estar firme, ¿verdad? ¿Contra qué? Contra un comentario negativo en Facebook, contra lo que te dijeron en el trabajo. No, contra las insidias, las acechanzas del diablo. Esta palabra se traduce como acechanza. Y mira también cómo se puede traducir: estrategias, artimañas, esquemas y métodos engañosos. No sé si usted ha sido víctima de fraude, pero por ahí hay muchos fraudes. Uno bien merecido, el otro hace poco que fue por las taquillas de Bad Bunny, pero no ese era el punto. Pero hay otro fraude, te llaman, te dicen, mira, este es ATH móvil de la compañía tal, ellos imitan la voz, te envían un email y se parece mucho el email, tienes que buscar como el flaw, el error del email para darte cuenta que es un scam. O puede ser una llamada, pasa en mi trabajo y me ha pasado en muchos trabajos. Mira, te llama el gerente tal, y sabes los nombres. Conozco al gerente tal, lo tengo en línea, me dice que saques un dinero y lo deposites aquí. Y ahí ha habido empleados que sacan el dinero y van y lo depositan. Siendo un fraude. Hay dinero que dan toda su identidad por teléfono, creyendo que es un banco que está llamando. Y esa es la palabra que se traduce como insidia, esa artimaña engañosa que se hace pasar por otras personas, que esconde las intenciones, que parece algo que no es, que te deja siempre perdiendo, que hay un engaño y la mentira en las palabras y en las acciones, buscando y creando un escenario donde tú puedas caer. Ese es el terreno de Satanás. Las personas se creen que el diablo se le va a aparecer en la noche con una cola y un tenedor diciéndole, dale, peca, dale, por favor. Satanás se viste como ángel de luz, dice la palabra. Como ángel de luz. Mis hermanos, no hay nada más hermoso que un ángel de luz. Y así se viste Satanás. Y si no estamos fortalecidos en el Señor, y no estamos teniendo toda la armadura de Dios, oración, palabra, comunión, verdad, fe, evangelio. Si estamos descuidando ambos, imagínate un tipo en boxer en medio de una batalla como el Lord of the Rings. ¿Va a coger el cantazo o no lo va a coger? Va a coger el cantazo. Y Pablo le dice a los efesios, hey, hermano, sí hemos sido escogidos. Claro que sí. ¿La salvación se pierde? No, no se va a perder. Si es eterna, tienes una herencia segura, claro que sí. Y Efesios, tienes una herencia segura, tú fuiste sacado de la maldad, del mundo de maldad, claro que sí. Te ha dado una nueva identidad, te ha dado un cuerpo, una iglesia. Vive de esta manera. Pero la salvación segura, nos dice Pablo en este pasaje, no nos exime de ser tentados y de las acechanzas del diablo. No exhibe al creyente que va a pasar por problemas y tribulaciones porque tenemos un enemigo. Y el enemigo va a usar artimañas, mentiras, engaños. Y usualmente, ¿sabes qué es bueno para eso? Los sentimientos. Los sentimientos. A Satanás le encanta usar nuestros sentimientos.
Porque nos engañan. No nos hacen ver con claridad la palabra. No nos hacen ver con claridad nuestro pecado. Y usa diferentes cosas para emular sentimientos. Mira a Eva lo que le dijo, solo sentido. Eva no había visto el fruto tan agradable a la vista hasta que Satanás se lo puso de frente. Míralo. Con que Dios le ha dicho. En otras palabras, Dios te esconde algo. Hay algo más satisfactorio que Dios. Mira las artimañas. Y tranquilo, vas a ser como Dios. Cuestiona el mandamiento, engaña, y hizo que Eva viera el fruto más agradable a la vista. Esas son las artimañas del diablo, y los creyentes necesitan la fortaleza y el poder de Dios porque van a enfrentarse a ataques bien planeados por parte de un enemigo sobrenatural. Ese es el punto de este pasaje, mi hermano. Debemos revestirnos de la armadura que vamos a ver el domingo que viene. Pero ustedes saben cuál es la armadura del cristianismo 101. Leer las escrituras, la oración y la comunión. Cuando descuidamos esas tres en nuestra vida, estamos sin armadura de Dios. Estamos en la carne. Estamos en boxer en medio de una guerra. La idea que nos trae aquí Pablo en Efesios es que el diablo es un ser inteligente que diseña planes en contra también de la iglesia. Y yo creo que todos, de alguna manera u otra, hemos vivido eso. Y contra el plan de redención de Dios, contra creyentes individuales. Y Pablo nos dice, hey, estén pendientes, estén alerta, porque hay flechas encendidas, hay llamas, hay ataques del enemigo. Pero ¿quién es ese enemigo? Eso es lo que sigue diciendo el versículo 12. Porque ahora este pasaje no solamente nos dice por qué debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo y cómo estamos firmes, sino nos dice porque tenemos que una lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo aclara que en este pasaje nuestro enemigo no es mi esposa, mi esposo, mi amigo, mi hermano, no es nadie físicamente. Nuestro último y verdadero enemigo se llama Satanás y todos los principados y demonios que operan detrás de su forma de operar en el mundo. Dice, no es contra carne ni sangre. No es que muchos nos enfrascamos en esa lucha de la sangre y la carne contra otro. Tu problema no es la iglesia que es rara para ti. Tu problema no son los hermanos que no te entienden. Tu problema no es nuestro esposo. Tu problema, además de tu pecado, es que tienes un enemigo que está buscando que te alejes de los medios de gracia. La comunión con los santos, la oración y la palabra para hacerte tropezar. Ese es tu problema. Pero estás tú con tu sentimiento. Yo lo siento. Bailando ahí. Y no obedeciendo la palabra. Mi hermano, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mi hermano. No es contra el gobernador, por más impío que sea. No es contra Biden. Detrás de Biden, detrás de los gobernadores de este siglo, los que sea que vaya a ganar aquí, hay un mundo espiritual de maldad. Que por ellos no estar regenerados y no estar en Cristo, son influenciados por Satanás. Claro que sí. Claro que sí. Y quiero aclarar algo aquí, mi hermano. Dios no está en guerra igual con Satanás. No es que Dios está peleando una batalla a ver si la gana. Es que Satanás está vencido hace tiempo. Satanás no es rival de Dios, entienda eso. Esto no es la fuerza entre bien y el mal. Satanás está vencido hace tiempo. Pero Dios ha permitido en su gracia común y en su plan de redención que en este tiempo Él opere en el mundo. Le ha dado un tipo de libertad a Satanás, por decirlo de alguna manera. Lutero decía que Satanás es el perro de Dios. Para que opere en el mundo. Pero él tiene una fecha de caducidad de donde va a ser castigado y lanzado al fuego eterno, mi hermano.
Y ya Cristo dice la palabra de Dios que cuando murió en la cruz del Calvario hizo un testimonio público de que venció sobre la hueste y la potestad y él predicó su victoria sobre Satanás y los demonios. Y todos los que están en Cristo son más que vencedores, dice la palabra. Ahora bien, no deja ser un enemigo derrotado que molesta y que quiere poner tropiezo a tu vida. Y no son personas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pablo simplemente está diciendo, para no entrar en todos los detalles, ¿qué es un principado? Podemos hacer eso, pero podemos extendernos demasiado. Lo que está diciendo es, mis hermanos, en el mundo espiritual hay diferentes escalas, categorías, rangos y diferentes operaciones que están ahí operando, que no las vemos, dirigidas por el diablo. Y recordemos que Satanás era un ángel hermoso, más poderoso y hermoso de todos los ángeles, que por la soberbia en su corazón y el orgullo quiso usurpar a Dios. Y Dios lo destronó. Y se llevó una tercera parte de los ángeles, que son los demonios. Y aunque no es todopoderoso como Dios, y aunque no es omnipresente como Dios, y aunque nunca podrá derrotar a Dios, Dios le ha permitido operar en este mundo caído en que tú y yo vivimos. Y Pablo está convencido de que los creyentes viven en este siglo malo, una época caracterizada por los demonios y repleta de distintas formas de mal. Y si usted no me cree, mis hermanos, simplemente vea todos los colores que salen en su pantalla del televisor y en su teléfono en este mes. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, porque el diablo opera a través de las ideas y de las mentiras. Y de los sentimientos. Amor es amor. Pero no solamente ahí, sino que también provocando codicia en nuestros corazones, provocando rencor en nuestros corazones. De hecho, cuando la palabra de Dios dijo, vimos hace tiempo que decía, airaos por no pequéis, que después decía, no den lugar al diablo. El resentimiento y el rencor da lugar al diablo. Pero miren el versículo 13, por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios. O sea, debido a que tienen un enemigo poderoso, espiritual, que gobierna en este mundo, y que ustedes son están en este mundo, pero no son de este mundo, en lo que ese enemigo es derrotado completamente en el día de la redención, que será lanzado en el lago de fuego y azufre. Por lo tanto, a lo que eso sucede, tomen la armadura de Dios. Tú tienes una responsabilidad de fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, y también tomar toda la armadura de Dios, versículo 13, para que puedas resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. O sea, tomen, esa palabra se traduce como tomen, levanten, carguen, lleven consigo. Eso es lo que quiere decir. Y cuando dice resistir el día malo, se refiere a mantenerse en pie, a responder adecuadamente, hacer frente, en otras palabras, debido a que con certeza usted y yo como creyentes, no es que no viene el día malo, vendrá. La pregunta es cuándo, pero va a venir el día malo. A Pedro le llegó cuando confió en su propia fuerza y dijo, todos te van a abandonar, yo no te voy a abandonar. Pedro, me vas a negar. No, papá. Aunque todos te nieguen, yo no te niego. Pedro, cuando cante el gallo 3 veces, ahí tú me vas a negar. A Pedro le llegó el día malo. Y a cada uno de nosotros, en momentos particulares de nuestra vida, vamos a ser tentados más intensamente que en otros procesos y tiempos de nuestra vida. Pero para eso, dice la palabra de Dios, tenemos que fortalecernos en el Señor, en el Evangelio, las realidades del Evangelio, y tomar la armadura, que no es otra cosa de que exponernos a los medios de gracia para crecer en fortaleza, para estar defendiéndonos de los ataques del diablo. Ahora podemos preguntarnos como aplicaciones finales, cómo tú y yo estamos viviendo esta vida cristiana, porque leemos las palabras del pasaje, mírenla ahí, armadura de Dios, resistir, estar firme, lucha contra potestades, lucha contra poderes, lucha contra espíritus malos, en el día malo. Estas palabras, ¿qué podemos notar en ellas? ¿Qué podemos notar? ¿A qué nos resuenan en nuestra cabeza? ¿A una guerra activa y feroz? ¿Verdad que sí? ¿A una batalla intensa? ¿Verdad que sí? ¿Concordará esto con nuestro pensamiento cristiano de hoy? ¿Un cristianismo de piña colada y Netflix?
Un cristianismo hiper entretenido. Porque ese es el Dios de este mundo ahora. Todo el mundo está súper entretenido. En un mundo virtual que no existe. Miren cómo opera el diablo. ¿Ustedes se creen que... ¿Qué estoy diciendo? ¿Que tener una red social es pecado? No estoy diciendo eso. Porque aún las cosas buenas que Dios da a los hombres, hay hombres que la usan para bien, como nosotros usamos los medios para predicar el evangelio, pero también esos mismos medios se usan para mal. ¿O acaso en las manos de miles y millones de niños no tienen pornografía ahora mismo accesible? No hay ninguna restricción, a menos que papá o mamá la pongan. Niños. Y nadie parece que le importarle eso. Y al gobierno no le importa eso. Es un mundo de maldad. Es un mundo de maldad. Mi hermano, no estoy abogando con irnos a un campo a escondernos de la tecnología, pero créanme, mis hermanos, que si Satanás usa las insidias, las mentiras, usará todos los recursos, incluyendo la tecnología. Incluyendo la tecnología. ¿Estamos con piña colada o estamos alertas, mis hermanos? Mira cómo la Biblia presenta la lucha espiritual, porque no es el único capítulo de la Biblia que habla de eso. De hecho, en el tercer capítulo de la Biblia, Génesis 3, ya aparece Satanás tentando. Aparece Satanás tentando a Eva a pecar contra Dios. Job, uno de los libros más antiguos. Aparece Satanás delante de los hijos de Dios, trayendo calamidad al siervo Job. ¿Acaso el pueblo de Israel, la historia de Israel, no fueron tentados múltiples meses a pecar contra Dios? ¿Acaso Jesús mismo no fue tentado en el desierto? Jesús, el Hijo de Dios. Luego de su bautismo. Y Satanás lo tentó usando la Biblia. Porque Satanás se sabe la Biblia y puede ser que más que usted. ¿No usará tu corazón pecaminoso también la Biblia para justificar tus pecados? Jesús dijo que Satanás es el padre de toda mentira y engañará mucho y aún si pudiera, dice a los escogidos, no podrá engañar a los escogidos, pero aún si pudiera engañar a los escogidos. Cuando hablo de ese engaño es de la caída final. Pedro fue tentado. Judas, uno de los 12 que estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, compartió una vida con Jesús. Dice en la Santa Cena que el diablo entró a su corazón para venderle. Pablo el apóstol reconoció que Dios envió un emisario de Satanás para bofetearlo. Pablo el apóstol. Un aguijón en la carne que lo bofeteaba. Un emisario de Satanás. Santiago nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pedro nos dice, lo que vamos a memorizar esta semana, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo en otro pasaje nos ignora que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y la pregunta sigue en pie, mis hermanos. ¿Esta es la perspectiva espiritual que tú y yo tenemos o estamos tomando piña colada espiritual? Hiper entretenidos. Haciéndole caso a nuestros sentimientos. Es que no me siento hoy. Como si el sentimiento lo gobernara a nosotros. Nosotros le predicamos a nuestros sentimientos. De nuevo, recuerden que Satanás usa todo y va a usar aún nuestros sentimientos. Nuestra vulnerabilidad por los sentimientos. Para descuidarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Creyendo mentiras, tira dardos en nuestra mente. Y no estoy aquí diciendo a mis hermanos que todo pecado viene de Satanás. Sabemos que Santiago dice que somos tentados ¿por qué? Por nuestra propia concupiscencia, claro que sí. Pero también tenemos un enemigo. Y tampoco estoy hablando de ver demonios en todos lados, ni exaltar más al diablo que a Cristo. Para nada, sino que seamos sobrios con este tema, mis hermanos. Porque yo estoy seguro que esta iglesia ha sido y fue zarandeada muy fuertemente. Y nada nos dice que lo volvamos a hacer. Y yo sé que algunos de ustedes están siendo zarandeados hoy. O serán zarandeados, serán probados, serán tentados. Y mi ánimo como pastor para ustedes, tenemos que estar firmes. ¿Y cómo podemos estar firmes? Porque yo sé evangelio, porque yo llevo 30 años en el evangelio. Eso no da firmeza a nadie. La firmeza proviene de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza y revestirnos de toda la armadura de Dios.
¿Cuándo? ¿Cuándo usted se viste? Todos los días, ¿verdad? Pues todos los días hay que vestirnos de la armadura de Dios. Esa es la frecuencia. No, cuando yo me convertí, yo oraba, yo evangelizaba, ¿y qué? Revestirnos todos los días. Eso no le asusta el diablo, tu testimonio del pasado. Decir que tú eres calvinista tampoco, o reformado. El diablo es más reformado que nosotros. Él sabe la soberanía de Dios. Él conoce la soberanía de Dios. Quizás más que tú y que yo. Mi hermano, yo no estoy tampoco condenando el descanso, el esparcimiento, no. El Señor nos da descanso, nos da esparcimiento, nos da disfrute. Y aún disfrutar del fruto de nuestro trabajo, comer, disfrutar con nuestras esposas, nuestros hijos. Yo no estoy viviendo una vida promocionando una vida de austeridad en ese sentido. Pero sí, mi hermano, a una vida sobria. Sobria, mi hermano. Porque hay un mundo espiritual de maldad que odia a Cristo, pero que odia también su evangelio y odia a todos aquellos que están en Cristo. Lo odia como usted no tiene idea. Si tú eres creyente, el diablo te odia a ti. Y va a buscar tu mal. Y debemos preguntarle a la luz de este pasaje, ¿cuán consciente yo estoy de que tenemos un enemigo que no es carnal, sino espiritual? En segundo lugar, mi hermano, si la Biblia nos presenta un enemigo tan poderoso, ¿cómo nos estamos preparando para enfrentarnos? Yo sé que en medio nuestro también hay personas que no han creído en Cristo. Y la realidad es que aquel que no está en Cristo, el diablo hace lo que quiere con ellos. Lo que quiere. Tú no eres libre porque no eres cristiano. Tú eres un esclavo del pecado si estás aquí sin Cristo. Eres completamente vulnerable a sus ataques. Y no solamente eso, dice la Biblia que donde hay evangelio predicado como aquí, que Dios te está predicando, te está diciendo, hey, conviértete de tu mal camino, arrepiéntete de pecado, ven a mí. ¿Sabes lo que hace Satanás? No mire, no escuche. Eso es lo que está haciendo Satanás con el incrédulo. Dice la Biblia que él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo. Pero dice la palabra de Dios que por medio del evangelio, el evangelio es poder de Dios que quita las vendas y podemos entonces venir a él. Por lo tanto, si estás aquí en medio nuestro y todavía tú no has entregado tu vida completa al Señor, escúchame. Dios hoy te está llamando a la verdadera libertad. Dios te está llamando a que verdaderamente te alistes en su ejército, porque estás ahora mismo sin armadura, estás vulnerable y va a venir el día en donde tu enemigo no va a ser Satanás, va a ser el mismo Señor y tú no querrás enfrentar esa batalla. Tú no querrás enfrentar la batalla con Dios. Él pagará, dice la Biblia. Pero hoy tú tienes una salida de esa guerra inminente que viene de camino por medio de levantar la bandera de rendición y decirle, Cristo, perdóname, Cristo, me humillo, Cristo, soy tuyo, Cristo, yo he pecado, Cristo, yo no merezco, pero yo vengo delante de ti, reconozco mis pecados, levanto mi bandera de rendición y me quiero unir a tu ejército. Hoy el Señor te está dando esa oportunidad. Pero para aquellos que estamos en Cristo, nuevamente, la sobriedad del tema tiene que acogernos una vez más, mi hermano. Pero sabiendo que esto que está pasando aquí, cada domingo, cada miércoles, o cada vez que usted se reúne con un hermano, es como cuando en medio de la guerra hay una fortaleza y ahí dentro de esa fortaleza se quitan la armadura y se comienzan a bañar y comen y toman nueva fuerza y se animan uno a otro y ven la estrategia y ven dónde están y salen de nuevo al campo. Eso es reunirnos cada domingo. Por eso no podemos tomar esto livianamente. Porque la reunión de los santos es el lugar donde Dios prepara a sus santos, anima a sus santos a la guerra espiritual. Tomar esto como ligero, no entender la guerra espiritual que estamos batallando. Por eso es importante la reunión de los santos, la comunión con los santos, la oración los miércoles, el estudio bíblico los miércoles, la oración en la semana. Porque esos son los espacios en medio de la guerra espiritual que somos reabastecidos.
Por eso lo primero que hace el diablo para poder atacarte es aislarte del rebaño. Lo primero que hace. ¿Y sabes cómo lo hace? Poniéndote pensamientos en contra de algún hermano, en contra de lo que está pasando. Para que tú te aísles. Y tú eres presa fácil ahí. Así que iglesia, hermanos que están aquí. Dios ha prometido fortalecernos por medio de su evangelio, por medio de la armadura de Dios. Y la semana que viene veremos entonces esa armadura en detalle. La pregunta es, mi hermano, si estamos siendo sobrios con estos temas. Quiere el Señor que use esta palabra para nuevamente despertar nuestros corazones a esta realidad. Y descansar en el Rey de Reyes, el capitán que nunca ha perdido la batalla, nuestro Señor Jesucristo. Que un día regresará con la espada de su poder. Y tendremos victoria eterna en Él. Amén. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más ella es suficiente. Es suficiente, Señor, para nosotros. Padre, nosotros venimos delante de ti reconociendo, Padre, que hemos sido livianos con este tema. Hemos ignorado las maquinaciones del diablo cuando tú nos dices que no las ignoremos. Hemos vivido, Señor, quizás una vida de cristianismo descuidada y que muchas de las cosas que quizás están pasando en nuestra vida tienen que ver precisamente, Señor, porque andamos en medio de una guerra sin tu armadura y sin ser fortalecidos en ti. Perdónanos, oh Dios, perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar la promesa de que en ti estamos seguros, de que tú no nos abandonas, de que tú peleas por nosotros esta batalla, de que ya tú has vencido y de que en ti estamos seguros junto a tus hermanos, tus hijos, la iglesia. Pero también, Señor, como hemos visto, Señor, crea la necesidad y la urgencia en nosotros, por medio de tu Espíritu, de vestirnos de toda la armadura de Dios. No de parte de la armadura, Señor. No solamente, Señor, de una lectura bíblica, de la oración y descuidar la comunión. No, no. De toda la armadura de Dios, dice tu palabra. De toda la armadura de Dios. Para estar firme, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque tú has vencido el mundo. Por eso descansamos en ti, Señor. Y si hay alguien aquí en medio nuestro, Señor, que aún no te conoce, que aún, Señor, es literalmente, Señor, una marioneta de Satanás, que hoy por medio de tu evangelio, Señor, te quites la venda, que él pueda reconocer su pecado y venir a ti a arrepentimiento. En ti esperamos, oh Señor. Descansamos en ti, Jesús. Amén y amén.